Hola, bienvenido a este video cuyo objetivo es explicar la consulta popular que se llevará a cabo el 1 de agosto de este 2021 en México, con el fin de reflexionar y asistir a las urnas de manera informada. En la descripción del video encontrarás todo el material necesario para profundizar en el análisis. En este tema, lo peor que nos puede pasar es dejar de participar. Y lo siguiente sería ir a votar por algo que no entendemos. Así que, manos a la obra. Hagamos ciudadanía. Lo primero que necesitamos saber es qué es una consulta popular. Por principio de cuentas, representa una forma de democracia directa, en donde se le pide a la ciudadanía que se pronuncie sobre un tema en concreto de trascendencia nacional o regional. Otras formas de democracia directa serían la revocación del mandato o la iniciativa ciudadana de leyes. Todo esto es diferente a la democracia representativa en donde elegimos gobernantes y es a la que más acostumbrados estamos. Existen intentos previos de consultas populares en México. Se intentó sobre salario mínimo, reforma energética, la disminución de diputados plurinominales. Sin embargo, la Suprema Corte consideró que no eran adecuadas estas preguntas. Por cierto, en la Constitución, en su artículo 35, fracción octava, establece que la consulta popular es un derecho. Además, existe una ley federal de consulta popular para su regulación. Ahora bien, ¿cuándo se llevará a cabo? Se realizará el primer domingo de agosto, de tal manera que no se hace al mismo tiempo que las elecciones. El objetivo es que los temas no se mezclen, aunque hay que decir que en otros países sí se realizan de manera simultánea, generalmente con el argumento de disminuir costos. Por ejemplo, en Estados Unidos, en algunas partes, mientras se elegían autoridades, también se decidía sobre la legalización de la marihuana. ¿Qué ha pasado esta vez con la consulta popular en México? Primero, se trató de una iniciativa impulsada por ciudadanos para juntar las firmas necesarias para que ésta se pudiese llevar a cabo. Sin embargo, esto no fue posible. Entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la propuesta ante el Poder Legislativo, que lo aprobó, y de ahí pasó a la Suprema Corte para su validación final. La pregunta era, ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Ahora bien, ¿cuáles son las razones del presidente para esta consulta popular? Existe una exposición de 15 puntos que podrás encontrar en la descripción del video, pero a grandes rasgos se trata de esto. Considera que en los últimos 5 periodos presidenciales se ocasionaron muchos problemas al país usando medios ilegales, lo que amerita una respuesta de este gobierno. El segundo aspecto es que se requiere definir el alcance del fuero presidencial que existía en el artículo 108 de la Constitución. El presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Entonces, la duda que se plantea ¿es necesario esperar a que termine el periodo de su encargo para acusarlo? ¿O bien solo puede ser acusado por estos dos aspectos en su actuar presidencial? Finalmente, el presidente aclara que él votaría en contra de someter a los expresidentes a proceso. La razón es que él no pretende venganza y que lo importante es lo que viene, no lo que pasó. Sin embargo, ante un reclamo justo, él respetará el resultado de la consulta, por ser la voluntad del pueblo. Cuando la pregunta original pasó a revisión de la Suprema Corte, se advirtió que si bien era muy clara, también era inconstitucional. Esto básicamente por 2 razones. Una, no se puede someter a consulta lo que es una obligación. Esto es, todos los delitos se deben investigar por parte del gobierno. Punto número 2, viola el derecho de presunción de inocencia.
En sí, la pregunta presupone la culpabilidad de personas concretas, lo que es contrario al derecho penal. Además, la mayoría de los delitos por los que se pudiera acusar a los expresidentes ya han prescrito. ¿Qué hizo la Suprema Corte? El proyecto original del ministro Luis María Aguilar Morales proponía la inconstitucionalidad de la pregunta y por ello la inviabilidad de la consulta. Sin embargo, esta posición se votó en contra, básicamente porque si bien la pregunta era inconstitucional, se debía proteger el derecho del ciudadano a opinar sobre temas relevantes, que ese era el fondo de la materia de la consulta. En este caso, se interpretó que es el esclarecimiento de hechos nacionales. Así, se resolvió por 8 votos a favor y 3 en contra cambiar la pregunta, para quedar. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? La interrogante ahora es constitucional y viable porque versa sobre el esclarecimiento de hechos, lo que no es ni una obligación ni una prohibición al gobierno. Tiene sentido preguntarle a la ciudadanía sobre este tema. Además, llevaría a que se ocupen mecanismos novedosos para que la ciudadanía se involucre, como se ha hecho con comisiones de la verdad en América Latina y otras partes del mundo, a manera de ejemplo. Esto recupera la memoria histórica y permite avanzar en la cultura cívica. Ya no se refiere a personas concretas, se trata de una revisión histórica amplia. Se coloca a las víctimas en un sentido general, lo que da márgenes de actuación al gobierno. Ahora bien, esta pregunta aprobada también tiene sus propias críticas. Para mí la más importante es que no se entiende, al menos solo leyéndola. Se requiere conocer este contexto y sustento de la Suprema Corte. Número 2. Es diferente a lo solicitado por el presidente. Número 3. La gente que vote seguramente lo hará pensando en la primera pregunta. Sí, la que es inconstitucional y difícil de materializar. Y finalmente, no está claro a quién obliga la consulta popular. Por supuesto al Ejecutivo Federal, pero aquí la pregunta es, ¿el Legislativo y la Fiscalía General de la República, por ejemplo, deberían actuar? ¿Los gobiernos locales estarían involucrados? Para que el resultado de la consulta sea vinculante, esto es obligatorio para el gobierno, debe darse una votación mayoritaria por el sí y que participe por lo menos el 40% de la ciudadanía. En caso contrario, como siempre se puede investigar y acusar a los expresidentes y a quien sea responsable de un delito. Solo no habrá obligación de hacer un proceso de esclarecimiento histórico ante la sociedad. La organización de la consulta estará a cargo del INE. Se integrarán mesas receptoras de votos muy parecido a como se hacen las elecciones. Se nos dará una sola papeleta para marcar sí o no ante la pregunta planteada. Es importante también destacar que nadie puede participar en la promoción de la consulta con espacios pagados en medios masivos, solo el INE, lo que no impide, claro, que se realicen debates o foros en diferentes medios informativos. Los partidos políticos tendrán espacios limitados de intervención. Habrá observadores ciudadanos y se podrán impugnar las decisiones que vaya tomando el INE. Fíjense que yo creo que algunos estábamos en contra de que se realizara esta consulta por innecesaria, dado que era mejor que simplemente el gobierno actuara legalmente y que los acusados se defendieran en las instancias correspondientes. Pero miren, ya está aprobada y en marcha. Lo que se tenga que gastar, el tiempo que se tenga que invertir, ya no tienen vuelta de hoja. Lo mejor, entonces, es discutir el tema e ir a votar. Espero que este video haya sido útil para entender qué es una consulta popular y tener los elementos para votar en la próxima. Hasta pronto.